Bienvenidos al podcast Millennials Educando Centennials, un podcast dirigido a esas personas que todavía creen que se puede cambiar el mundo por medio de la educación. Nosotros somos Felipe y María José, dos millennials dedicados a transformar la educación tradicional. Hoy estamos con Juanjo Vergara, especialista en innovación educativa y metodologías activas, formador y docente en ejercicio. Juanjo ha trabajado en muchos contextos educativos, como educación primaria, secundaria, formación en adultos, educación en prisiones, educación comunitaria. Él complementa la docencia directa con la formación de docentes que apuestan por el cambio en sus prácticas. Juanjo es especialista en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y problemas, emprendimiento social, técnicas activas de evaluación y modelos de programación por proyectos. Juanjo es presidente del Laboratorio de Innovación Educativa y hoy nos cuenta sobre el aprendizaje basado en proyectos y cómo éste conecta con diversas realidades sociales. Juanjo, muy buenos días aquí en Colombia, buenas tardes allá en España donde tú estás. Es todo un honor tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, es un gran placer para mí estar con vosotros, Felipe, María José y las gentes que seguís este estupendo podcast sobre educación y dar un gran saludo desde España a las gentes innovadoras en educación en Colombia. Claro que sí, muchísimas gracias y sé que va a ser una conversación muy interesante. Yo quería empezar porque nos contaras a nosotros y a los oyentes un poquito sobre ti, sobre tu carrera en el mundo de la educación y por qué has escogido este tema del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pues yo soy un docente, ¿no? Como me gusta presentarme y es que es lo que soy. Soy un docente que lleva 32, 33, muchos años, una vida entera dedicada a la docencia, a entrar cada día en mis aulas. O sea que por mis clases han pasado cientos, quizá miles de alumnos. Y he tenido la ocasión de ser muy inquieto y de pasar por todos los ciclos educativos, desde la educación formal y a la educación no formal, trabajar en educación de adultos, en educación en reclusiones, también con personas con circunstancias muy especiales, como pueden ser centros psiquiátricos, etcétera, o también educación infantil, primarias, de adolescentes y últimamente formando educadores desde hace algunos años, ¿no? Y, y entonces en todo este periplo educativo en el que bueno, pues he tenido la suerte de aprender tantísimo de tantos alumnos, pues me he dado cuenta de que esto de educar no es solo cosa que sucede dentro de las aulas, sino que sucede dentro y fuera. Y que quien educa de verdad es la comunidad y quien aprende de verdad es el alumno. Y lo importante es centrarlo todo en el aprendizaje, no en la enseñanza. Y entonces a partir de ahí pues es como he apostado por modelos activos de enseñanza, ¿no? Los modelos reproductivos, desde luego, sirven de muy poco en una sociedad compleja como la que vivimos y una sociedad, además, que debemos de hablar de antes y después del 2020 o 2019, ¿verdad? Pero desde luego antes del siglo XXI y después del siglo XXI. Y yo creo que tenemos que pasar a enseñar otro tipo de cosas más interesantes que solo reproducir contenidos, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Y esto me acerca al enfoque de proyectos como una estrategia de enseñanza. Y cuéntanos un poco más para todos estos profesores que de pronto están pensando, no, pero es que yo en mi clase hago proyectos o como esa noción un poco joven del aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es en realidad el aprendizaje basado en proyectos y cómo te permite centrarte en lo que tú mencionabas ahorita, que es ese modelo de incluir a la comunidad y de incluir al alumno como el centro de la experiencia educativa? Bueno, mira, yo fíjate, bueno, yo he escrito bastante, pero hay un par de libros como que conoce más casi todo el mundo, ¿no? Que están publicados en SM, en la Biblioteca de Innovación Educativa. Uno se llama Aprendo porque quiero
y que, en el que describo pues el aprendizaje basado en proyectos, pues paso a paso, ¿no? En todos los momentos. Y otro que hice después, que se titula Narrar el aprendizaje y que hablo del relato. Y de este último es una apuesta que yo creo que responde a la pregunta que me haces. Fíjate, yo creo que aprendemos gracias a las historias. Mira, las primeras aprendizajes que se produjeron fueron en torno a una hoguera. Una hoguera era la que en los tiempos prehistóricos, ¿no? Cuando de repente se transmitían las enseñanzas que eran necesarias para la vida. Y ahí aprendíamos a cazar, aprendíamos a vivir, aprendíamos a relacionarnos en la comunidad y aprendíamos a hacer cosas útiles. Y este aprendizaje no estaban divididos ni por áreas de conocimientos ni por asignaturas. Era aprender por el sentido común y por la necesidad de responder a situaciones reales, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje basado en proyectos lo que intenta es crear un enfoque, ¿no? Un espacio que reproduzca esto, ¿no? Que reproduzca esta hoguera, que reproduzca el aprender por el sentido común. Hoy en día nadie necesita aprender para el futuro, necesitan aprender para la realidad actual. Es necesario conectar los contenidos con las necesidades del alumno. Y esto no es algo que haya hecho el aprendizaje tradicional. Aprendizaje tradicional se sitúa en una frase que sigue escuchándose en las escuelas de todo el planeta, es tranquilo, ya aprenderás esto que te servirá mucho para el futuro cuando seas mayor. Bueno, esto es una gran, perdóname una gran tontería, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido, no. Es decir, pues no sabemos qué vamos a necesitar aprender dentro de unos años, lo que sí sabemos es que el alumno necesita comprender mejor su realidad, su entorno concreto y responder de forma activa a él. Y para eso necesita entender que el aprendizaje responde a su necesidad de comprender el mundo y que actuar sobre él va a suponer no solamente actuar en su espacio privadito del aula, sino va a suponer ponerse en relación con la comunidad. Y entonces yo creo que esta manera de entenderlo de una manera más amplia y más por el sentido común, ¿no? de lo que es el aprendizaje es lo que nos debería de llevar a reformular el aprendizaje. Claro, y en el libro que mencionas de narrar el aprendizaje, donde como subtítulo le colocaste la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. Siento que este libro pues busca a través de las historias poder enseñar y permitirle a los estudiantes sumergirse en el contexto en el que están y poder encaminar así su deseo de poder y querer aprender. A mí me llamó mucho la atención cuando leí un fragmento donde dices tú que el aprendizaje se produce cuando lo que aprendemos habla de nosotros. Y quisiera preguntarte a partir de esto, ¿cuáles son los elementos de una historia que le permiten al docente en realidad cautivar y personalizar ese storytelling o esa historia que le está contando a los estudiantes? Bueno, no sé si contando, María José, quizá compartiendo la vida con ellos y compartiendo la aventura. Fíjate, yo cuando escribí este libro me situé en una realidad. Yo he trabajado mucho por proyectos y he trabajado muchísimo con muchas escuelas, muchos docentes, decenas, centenas de compañeras, compañeros que lo están haciendo muy bien, y apostando muy duro por la innovación, pero que en muchos casos lo que se estaba era reproduciendo actividades interdisciplinares que iban alrededor de un tema concreto. Esto no es aprendizaje basado en proyectos, estos son centros de interés. Esto ya lo contó de Crowley y no tiene nada que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Es muy interesante, pero no se trata de eso. ¿Y cómo se genera un proyecto? Pues desde mi punto de vista, un proyecto es una historia, una narración. Una historia en la que el héroe, el protagonista de la aventura de aprender es el alumno y delante de él se pone una situación nueva. Digamos, de alguna manera, fíjate, como si le movieras el terreno, ¿no? Debajo de sus pies, ¿no? Entonces le hicieras un terreno inestable que le obligara a emprender la aventura. Una aventura que le va a obligar a investigar, le va a obligar a dar respuesta a resultados concretos, a preguntas concretas, a acciones concretas y, por supuesto, todo esto va a tener una conclusión final en una acción final. Entonces todo esto es como una pequeña aventura. Y entonces yo me pregunté, digo, ¿y quién sabe cómo se diseña una aventura?
Y entonces empecé a leer a pedagogos y no hay ni un solo pedagogo que cuente esto. Ninguno había hasta el libro que yo escribí. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que sí hay gentes que saben mucho de cómo contar historias. ¿Y sabes quiénes? Pues mira, fíjate, unos, las gentes que se dedican a vender cosas, ¿no? Los especialistas en marketing, esos saben contar historias. Hoy en día te venden experiencias, recuerda, no te venden productos, ¿verdad? Otros son los políticos venden historias, ¿no? Entonces te hablan, hoy en día hablan de los relatos, ¿no? El relato que tal o cual político, si da igual el signo político que tenga, todos cuentan relatos, no cuentan ideas. No sé, es una cosa que quedó en el pasado, del siglo XIX, XX. Hoy en día te cuentan relatos, ¿no? Es decir, saben contar historias. Y los otros, por supuesto, los contadores de historias, que son los novelistas, los guionistas de cine, de televisión, de tal. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué saben estas personas, estos tres grupos? Bueno, pues saben cómo se hace una historia y que una historia tiene que empezar por un detonante, que ese detonante tiene que obligar a a que la historia interrogue al alumno, bueno, al alumno, al protagonista, ¿no? Porque el protagonista de repente eh, se ve en primera persona en la problemática que plantea y eso le obliga a iniciar una aventura que le lleva a hacer cosas, a relacionarse con personas, a hacer actividades. Y yo dije, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer en el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos tiene que empezar con una provocación, con una aventura que se inicia en la que el alumno tiene que resolver cosas, tiene que, que dar respuesta a sus inquietudes, tiene que mirar la realidad y hacerla de forma cooperativa, entonces se tiene que asociar con otros, hacer trabajos cooperativos, etcétera, y el profesor pues le puede ir ayudando en toda esta aventura y al final tiene que suceder con que vuelve a la realidad, ¿no? Y volver a la realidad es eh, poner encima de la mesa todo lo que ha investigado, todo lo que ha sacado y hacer algo productivo con ello, ¿no? Una acción final. Y entonces dije, bueno, pues efectivamente en esto consiste la esencia del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En ser capaz de crear aventuras de aprendizaje. Y ese es el gran reto, crear aventuras de aprendizaje. Y ahí eso lleva también al docente a poder ver los contenidos desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica y con la oportunidad que hemos tenido de entrevistar a otros profesores de países como Ecuador, de Chile, acá también de Colombia, hemos visto que el tener como referente un currículo muchas veces limita la creatividad del docente y siento que esto es una oportunidad para mostrar que en realidad no te tiene que limitar, sino simplemente es una guía para tú poder hacer con esos contenidos miles de cosas, como estamos hablando acá, contar una historia y plantear un proyecto para que los estudiantes puedan, digamos que navegar a través de ese proyecto y mientras navegan van recogiendo los elementos del conocimiento que necesitan apropiar. Sí, fíjate, a mí siempre, este es un tema muy recurrente, ¿no? La importancia de los contenidos y si los contenidos son importantes o no. Yo creo que son muy importantes. Pero fíjate, es como, a mí siempre me salta la imagen de cuando hacemos una casa. Cuando tú construyes una casa nueva, la haces con ladrillos, ¿no? Con piedras, con ladrillos. Lo importante que son los ladrillos o la casa. Y dices, lo importante es el hogar, la casa, el espacio que creas, cómo construyes el edificio y cómo generas un espacio donde puedes vivir. ¿Cómo lo haces? Gracias a los ladrillos. Los contenidos son los ladrillos, pero lo importante es que los ladrillos nos sirvan para ser capaces de construir un habitar el mundo, ¿no? Un comprenderlo, ¿no? Si no sirven para eso, lo único que tendremos será un montón de ladrillos que no servirán para nada, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que el aprendizaje tiene que ser construir casas, no montones de ladrillos. Yo te quería preguntar, tú hablas de esta capacidad de generar esta narrativa para emocionar al alumno, de pronto ayudarlo a identificarse y a verse él mismo en lo que está aprendiendo, como ese punto de partida. ¿Qué otros elementos tiene el aprendizaje basado en proyectos que permiten al alumno, como dice tu libro, aprender porque quiere? Y como tú mencionas en este libro, que llegue al final del proyecto o al final de esa experiencia o esa aventura de aprendizaje y que él pueda transformar algo en su comportamiento o en su forma de ver la vida. ¿Qué otros elementos de aprendizaje hasta proyectos
permiten este cambio en el niño? Claro, yo creo que hay como 2 grandes tareas, muy sencillas, pero que son las grandes tareas de la enseñanza. Una es hacer que, nuestros alumnos comprendan mejor su realidad, la realidad que tienen delante, y la otra es que sean capaces de actuar en ella. Y nos encontramos con una realidad que es obligatoriamente perentoria en esto, ¿no? Es decir, necesitamos que los alumnos sean capaces de comprender una realidad tan clara, tan rara, tan compleja, tan líquida, ¿no? En términos de vamos, como la que tenemos hoy en día, ¿no? De repente, de un mes para otro, nos hemos visto todo el planeta metidos en nuestras casas, ¿no? Es decir, o cosas así, ¿no? O de repente nos encontramos con realidades, con nuevos, fíjate un poco antes de esto, ¿no? Estábamos debatiendo sobre los nuevos modelos de familia. Hoy en día, antes había un modelo de familia, decenas de modelos de familia, ¿no? Y así todo, modelos de trabajo. Antes había un modelo de trabajo, ¿no? Y era bastante estable. Ahora mismo el trabajo es algo bastante inestable y además se mueve entre la virtualidad, la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, vivimos una sociedad absolutamente distinta y es necesario que el alumno sea capaz de comprenderla. Primera tarea. La segunda tarea es que sea capaz de actuar en ella. ¿Por qué? Porque tenemos grandes problemas. Ha mejorado un poco cuando nos hemos metido en casa, hemos desaparecido de él, ¿no? Parece que se van cerrando los agujeros de ozono, etcétera, en la medida en que nos confinamos, pero vamos, aún así estamos destrozando el planeta, tenemos la desigualdad es cada vez mayor, los índices de pobreza son cada vez más terribles, la desigualdad en términos de género, de términos de identidad, de ideologías, de pensamientos cada vez son más mayores y más radicales, y entonces es necesario que los alumnos sean capaces de actuar. Así que tenemos dos tareas muy sencillas. Una, que el alumno sea capaz de comprender la realidad que tiene y otra, que sea capaz de actuar en ella con una visión medianamente ética, ¿no? Después de haberla comprendido. Entonces, ¿el modelo tradicional de enseñanza responde a estas necesidades? Pues desde mi punto de vista, muy relativamente. ¿eh? Hay gentes que sí, que con el modelo tradicional de enseñanza pues son capaces de cuestionarse esta realidad y convertirse en gentes de pensamiento crítico y tal, pero hay otros muchos que no. Y lo que yo creo que la educación puede ser un arma importante para generar un cambio social. Y desde esa óptica pues tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué momentos necesitamos desarrollar en el aprendizaje? Pues, hombre, pues desde ese centro efectivamente, primero tenemos que poner una realidad encima de la mesa al alumno. Segunda tarea, tenemos que hacer ver que el alumno forma parte de esa realidad, o dicho de otra manera, que esa realidad dice algo del alumno. Tercera tarea, exige una investigación, exige un ser capaz de que el alumno comprenda esto y para ello hay que investigar, generar todo lo que sería, digamos, un plan de juego, ¿no? Un game plan de todo el proyecto que implica básicamente generar nuevas rutinas de evaluación, generar modelos de trabajo cooperativo, básicamente, y generar fases que permitan desarrollar esto. Y esto nos lleva pues, a todo esto, el docente que tiene que ser, pues esa persona, ¿no? Que va acompañando el proceso, que puede ir metiendo en pequeños trampillas, ¿no? Pequeños líos, pequeñas provocaciones al alumno para incentivarle a que no se quede simplemente con una respuesta sencilla, ¿no? Sino que tenga una respuesta cada vez más compleja. Y luego también otro gran momento será cuando esta investigación se ha generado, etcétera, etcétera. El docente tendrá que decirle a los alumnos, bueno, y con todo esto que hemos hecho, ¿qué hacemos ahora? Y probablemente surjan las propuestas de hacer acciones, productos, etcétera, que lleven al alumno a comprometerse con lo que ha aprendido y llevarlo a la realidad. Fíjate que en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Pues educar competencias más que educar, ¿verdad?, contenidos. Los contenidos nos están sirviendo, son esos ladrillos que yo os comentaba antes, ¿no?, que nos están sirviendo para construir conocimientos, en este caso casas, ¿no? Casas que nos permitan habitar un mundo mejor, ¿no?, que es en definitiva de lo que se trata. Yo quisiera hacerte una pregunta un poco más personal y es que me surge una duda en ese momento donde tú decidiste cambiar un poco la estrategia de enseñanza y empezar con el aprendizaje a través de proyectos. ¿Cuál fue la reacción de tus estudiantes? Esto lo digo porque yo he pasado por la experiencia de primaria, he pasado Ujú, por la experiencia de bachillerato, ujú, me di, digamos, el reto personal, ya no más educación
tradicional y de transmisión de conocimiento, quiero que el estudiante esté en el centro, pero me he encontrado con la situación que no todos se sienten cómodos cuando se les plantea una situación y se les suelta. Es decir, el estudiante o les digo, vamos a solucionar este problema y vamos a empezar a hilar a través de ese cómo pueden ser las diferentes respuestas o situaciones que pueden ayudar a solucionarlo. Entonces, me he encontrado con estudiantes que es como, no, quiero que me digas qué es lo que me tengo que aprender. Si es el concepto de global warming, de calentamiento global, el que tengo que tener claro, yo me lo memorizo. Pero entonces, no, quiero saber en tu experiencia si encontraste esa fricción o es más una fricción cultural que encuentro yo en mi país. No, 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 yo creo que es muy general, ¿eh? O sea, y fíjate, yo creo tenemos que tener claro una cosa, es decir, trabajar ya no desde el enfoque de proyectos, sino desde una óptica más o menos sensata, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de decir, bueno, yo me quiero comprometer con que la educación tiene que ser un instrumento para mejorar las vidas de las personas, el mundo que vivimos, etcétera, o simplemente para reproducir lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, si apostamos por esto segundo, bueno, pues no, esto del aprendizaje basado en proyectos y tal, olvídate, no tiene sentido. Si apostamos por lo primero, ¿no? Es decir, oye, yo creo que esto tiene que tener sentido para cambiar un poco el mundo y mejorar las relaciones de nuestras personas, efectivamente lo que nos encontramos es con una necesidad, y es la de cambiar las mentalidades de las personas. Y entonces, esto que tú comentas, María José, es muy frecuente, no solo en los alumnos, sino en los alumnos, en los compañeros, compañeras, en las familias, en los centros educativos, o sea, en los administradores de los centros educativos, incluso en las propias legislaciones educativas, ¿no? Y hay una gran reacción. Entonces, claro, el docente, como tú, ¿no? Que dice, no, que yo no me conformo, que quiero cambiar esto, tal, pues te encuentras con un montón de choques y lo primero es decir, no, no, a mí cuéntame, el alumno de turno, ¿no? A mí cuéntame lo que tengo que contarte en un examen, que yo te lo cuento, me lo estudio. Entonces dices, no, no, que yo no quiero eso, que es que yo quiero que pienses, y que no, que yo no quiero pensar, a mí déjame que yo me lo estudie. ¿Qué estamos haciendo? Invitar a un cambio de mentalidad. Y los cambios de mentalidad son lentos en términos históricos. Mira, un cambio ideológico, cambiar de una ideología a otra, incluso un cambio legislativo, una ley, cambiarla tal, es relativamente mm, breve en términos históricos. En unas décadas, en unos años, a lo mejor consigues un cambio en estos sentidos, pero un cambio de mentalidad es algo muy lento en términos históricos. Entonces, conseguir que el alumno empiece a valorar un modelo de enseñanza, de aprendizaje centrado en la comprensión y la acción directa y que los contenidos ya no son lo que se va a evaluar, pues eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde luego no desesperando, ¿no? Y es a lo que te invito, María José, que no desesperemos, porque si desesperamos en esto, pues entonces nos han ganado, ¿no? La partida una vez más, ¿no? Y luego también hay una parte muy importante que tiene que ver con la evaluación. Es muy importante que centremos, que reflexionemos sobre la evaluación, porque la evaluación puede generar grandes injusticias en términos educativos. Es decir, si yo pido un modelo de aprendizaje, pero luego evalúo en torno a la adquisición de contenidos, entonces estoy siendo tramposo en el planteamiento didáctico. Y lo que tengo que hacer es decir, no, no, es que yo también te voy a evaluar en la capacidad que tengas para ser capaz de analizar. Entonces tenemos que repensar la evaluación, hacer una evaluación más centrada en los procesos y menos en los productos. Tenemos que acercarnos más a modelos o a instrumentos como pueden ser los portafolios o como pueden ser las documentaciones libres, la coevaluación, la autoevaluación, es decir, otro tipo de procesos y no solamente la rendición de cuentas de si has adquirido o no tal contenido. Porque si no el alumno, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Se siente traicionado. Dice, pero bueno, ¿por qué me dices que aprenda por método de proyectos cuando de repente tú lo que me estás pidiendo es que yo sepa el mínimo común múltiplo o la fotosíntesis, ¿no? La fórmula. Entonces dices, no, lo que quiero es que me sepas decir algo y que yo vea que entiendes que el mínimo común múltiplo es un instrumento fantástico para comprender algo de la realidad. Pero claro, eso nos obliga también a cuestionarnos la evaluación. Pero al margen de eso, eso es un tema. Y el otro tema,
no quiero alargarme en la respuesta, pero el otro gran tema es, desde luego, entender que los alumnos, las familias, las escuelas, los compañeras, compañeros, los equipos docentes, la comunidad está acostumbrada a la educación como un proceso de reproducción. Entonces, si nosotros queremos generar otro planteamiento didáctico, nos vamos a encontrar con con grupos que no están entrenados en este nuevo modelo. Y claro, si tú coges a un niño de 5 años y empiezas a trabajar con él, o 4 años, empiezas a trabajar con él por proyectos, etcétera, etcétera, cuando llega a los 12 probablemente va a encontrar que el trabajo por proyectos va a ser algo normal en el aprendizaje. Pero si tú coges a un niño de 12 años que le has tenido educado en un modelo tradicional de enseñanza y a los 12 años le dices, hola, vamos a trabajar en un modelo de proyectos, no va a entender nada. Es lo que me ha pasado, ellos entran en colapso nervioso, es como, ¿cómo así que me están soltando a mí para que yo aprenda? Claro, porque y tú no puedes arreglarlo todo, ¿no? Lo único que puedes hacer es de poner encima de la mesa, es decir, no estamos haciéndolo bien, tenemos que mejorar, vamos a ir trabajando juntos aquí, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Y también que viene la concepción tanto de los padres de familia como de los estudiantes, de es que no me están explicando, es que la profesora o el profesor no me explica, y es porque ya ven que no está centrado digamos, el día a día del aula en uno como docente, sino que empieza a estar centrado en ellos, y por eso ese pensamiento de, no, la profesora no está haciendo, digamos que su trabajo, por así decirlo. Y pues quisiera en esta misma línea eh, preguntarte sobre la evaluación que estabas hablando, porque siento que ahorita en este momento de pandemia, la inseguridad y la incertidumbre que ha develado la situación en cuanto a los estudiantes están aprendiendo o no se está aprendiendo al mismo ritmo, pues ha tensionado un poco los sistemas educativos tradicionales, quienes se centran en, yo me doy cuenta si el estudiante aprende por un examen de selección múltiple o un examen de pregunta abierta. Y sobre todo en esta realidad de aquí, en este país latinoamericano, he tenido la oportunidad de hablar con docentes de diferentes colegios y me han contado, me dicen, ¿cómo le voy a hacer cómo lo voy a evaluar igual? ¿Cómo le voy a hacer un examen a mis estudiantes como si los tuviera, digamos, bajo este modelo tradicional, como si los tuviera en un salón de clases, si van a tener acceso a sus notas, si van a tener acceso a diferentes recursos y se viene ya la reflexión que uno hace como docente, dice, pues claro, es que en la vida real de todas formas van a tener acceso a Internet, van a tener acceso a muchas cosas, pero ¿cómo están implementando ese conocimiento? Sin embargo, sigue los nervios y sigue la inseguridad desde los altos directivos de no me interesa, necesito que le hagan un examen blanco y negro donde yo me entere si el número 80 lo reconoce o no el estudiante. Entonces quisiera preguntarte un poco, esta pandemia ya develó esto, ya se ve que la evaluación debe cambiar, pero entonces, bajo tu perspectiva, ¿cómo debería ser ese cambio? Claro, yo creo que están pasando, bueno, pues una cosa buena y una cosa mala con esto de la pandemia. Fíjate, yo creo que la buena es esto, ¿no? Lo que estás comentando. Y es que efectivamente el modelo de evaluación tradicional basado en la rendición de cuentas no se puede conseguir. Pues no podemos asegurarle, tú fíjate, la evaluación está basada básicamente en unos principios de se realiza individualmente, ¿no? El alumno está solo en el examen, se realiza en presencia del docente, el docente está vigilando de que no, de que efectivamente, claro. Y la tercera se realiza en una institución escolar, ¿no? Es decir, no lo puedes realizar en casa, ni en el parque, lo tienes que realizar. Entonces esas son las tres grandes variables. Yo reflexionaba sobre ello en un informe que hice hace un par de años para aquí, para el Consejo Escolar de este país, sobre el tema de los deberes, y entonces hablaba de estos tres elementos como son los tres elementos que tradicionalmente se han valorado como claves en la evaluación. Fíjate que la pandemia los ha roto los tres, y eso es la parte buena desde mi punto de vista, subjetivamente, no porque de repente ni los alumnos sabemos si están trabajando individualmente o no, ni desde luego están delante del docente y por supuesto no están en la institución escolar, con lo cual han roto los tres elementos, ¿no? En los que se basaba, digamos,
la credibilidad de la evaluación tradicional. Entonces hay que inventar nuevos modelos de evaluación. Y entonces yo creo que esa es una gran propuesta. La parte mala es que la pandemia, desde mi punto de vista, yo estoy muy activo escribiendo ahora y aceptando y compartiendo con compañeras y compañeros, bueno, en webinares o en podcasts como este, y tal, mis opiniones en este sentido, es que estoy muy preocupado porque el modelo de pandemia ha hecho que, desde mi punto de vista, ¿no? Es mi personal punto de vista, que muchos profesores, muchas instituciones y muchos gobiernos, muchas instituciones educativas se hayan asustado y han dicho, esto lo tenemos que solucionar", y no sabían cómo, y entonces el saber cómo ha sido, bueno, pues nos arreglamos con la tecnología. Entonces la tecnología ha sido, bueno, pues que den clase gracias a las redes. Entonces, bueno, pues las empresas de la tecnología pues están frotándose las manos porque están sacando muchos beneficios, lo cual no veo ni bien ni mal, o sea, no es mi asunto, pero desde luego están reproduciendo, intentando reproducir modelos clásicos de enseñanza que no funcionan, porque es que hemos visto que no funcionan. Entonces nos encontramos con que la pandemia en todos los países, no solo en Colombia, sino en todos los países, pues ha sido un proceso en el cual el docente a través de la tecnología enviaba tareas, ¿eh? Y los alumnos se las enviaban. Y el docente, digamos, se ponía una venda en los ojos y con la duda de lo habrá hecho él o se lo habrá hecho su familia o tal, vete tú a saber quién se lo ha hecho, pero yo voy a darlo por bueno y entonces lo tengo que aprobar. Bueno, esto es una especie de parche, ¿verdad? Un parche que se ha hecho tal. Eh, Esto es volver al modelo de enseñanza tradicional sobre una estructura tecnológica que no funciona. La tecnología tiene que funcionar para ser capaces de crear aprendizaje situado, para ser capaz de generar aprendizaje distribuido, para ser capaz de facilitar la construcción del entorno personal de aprendizaje de los alumnos, para entender que el aprendizaje no está centrado en el profesor ni en los contenidos, sino que está distribuido en el conjunto de la red y en la realidad. Y que entonces la tecnología puede poner al alumno en un espacio muy interesante en el que puede aprender guiado por el profesor, por supuesto, ¿no? Es decir, guiado porque el profesor tiene el criterio de, oye, por aquí vas bien, oye, que esto es muy malo, por aquí no investigues, que están diciendo mentiras, están diciendo fakes, ¿no? Es decir, pero que el alumno, digamos, tiene un amplio marco, ¿no? Y la evaluación tiene que ser simplemente un esfuerzo por documentar ese proceso. La evaluación no es otra cosa, es simplemente documentar un proceso de aprendizaje. Entonces, en la medida en que seamos capaces de crear instrumentos que permitan, que faciliten la documentación del aprendizaje, estamos haciendo una evaluación en condiciones y adecuada a estos términos. En la medida en que la evaluación simplemente es una rendición de cuentas de qué has aprendido, qué has dejado de aprender, pues lo siento, amigas, amigos, que penséis así, porque necesitamos que el alumno esté individualmente, que esté en presencia única del docente y vigilado por el docente y que esté en una institución educativa, cosa que el COVID ha demostrado que no se va a producir a medio plazo. Sí, definitivamente esto pues va para largo y yo hago eco a lo que tú decías, que desde mi punto de vista un punto de frustración muy grande estos últimos meses ha sido ver cómo el sistema educativo alrededor de nosotros se ha aferrado aún más a la tradicionalidad en vez de soltarla. Yo pienso que esta situación nos permite ver la educación y el sistema educativo desde otros ojos y tal vez experimentar un poco, ¿no? Estamos viviendo una situación que nadie de los que estamos vivos hoy en día había vivido, una pandemia de esta escala, y yo creo que en esta situación tan nueva nos hubiera permitido aceptar nuevas ideas y probar nuevas ideas en vez de aferrarnos más, que es como tú dices, lo que hemos visto que se ha evidenciado en las escuelas y en el sistema educativo alrededor del mundo. Y yo creo que esto nos demuestra que todavía hay un muy largo camino por recorrer. Como tú decías, cambiar la mentalidad no es fácil y todavía tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Yo creo que de todos, además de esto, es que hay otro asunto que a mí me preocupa especialmente con este fenómeno del 2020. A mí me gusta hablar de antes y después del 2020 porque yo creo que sí que es cierto que va a suceder, ¿no? Sobre todo porque va a haber mucha gente que va a decir, ¿ves?
¿Ves? Como yo te lo contaba, ¿no? Es un poco, esa frase se va a escuchar mucho, ¿no? Entonces, fíjate, de todas maneras también hay una parte que me parece importante. Estamos centrando la solución de la enseñanza a partir del 2020 en la tecnología. Estamos pensando que, o sea, una serie de circunstancias que no son reales. Mira, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. No todo el mundo en vuestro país, en Colombia, ni en el mío, en España, ni en ningún otro país de Europa, de América, de Asia, tienen posibilidades de acceso igualitario. Hablemos de que haya como muchísimo, como mucho, un 50% de la población mundial tenga un acceso medianamente aceptable a la conectividad como para poder seguir un modelo de enseñanza, digamos, medianamente aceptable. ¿Y qué pasa con la otra mitad? Estos ya les relegamos. Y luego, los índices de discriminación son cada vez más abismales. En mi país, que la pandemia está azotando de una manera muy especial en el mundo, en relación a otros países en el mundo, ¿no? Estamos viendo cómo se están perdiendo grandes cantidades de puestos de trabajo, de empresas que están cerrando, etcétera, etcétera. Situaciones de pobreza importantes en sectores importantes de la población y también otros sectores de la población que están incrementando una riqueza notable. Esto está sucediendo en todos los países. La desigualdad está aumentando, como ha aumentado con todas las situaciones. La crisis del 2008 también aumentó la desigualdad de una manera espectacular. Entonces, desde mi punto de vista, debemos de apostar por un modelo de educación que busque, que indague nuevos modelos de progreso, de entender el progreso de una manera cercana a las personas y respondiendo a las necesidades reales. Y esto es muy difícil que lo hagan las empresas y es necesario que lo hagan las escuelas y que lo hagamos los docentes. Porque los docentes yo creo que sí tenemos una mirada humanista, ¿no? Una mirada de mirar al alumno. Es decir, es que yo creo que quiero que vivas bien, que comas bien, por supuesto, que tengas una vivienda, que tengas una familia, pero que sepas relacionarte, que efectivamente seas feliz, que el planeta que vivas sea un planeta limpio y no tengas que ir con una mascarilla todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Con lo cual, quizá, o a mí me parece verlo así, esta pandemia, ¿no? Este 2020 que parece que nos tiene a todos como pensando que tenemos que cambiar las cosas, yo creo que sería bonito que los docentes dijéramos, llevamos mucho tiempo diciendo que hay que cambiar las cosas, llevamos mucho tiempo diciendo que hay unas grandes desigualdades en el planeta y llevamos mucho tiempo diciendo que la educación puede ser el gran arma para construir un mundo habitable a la medida de las personas y no de los dineros y de los recursos, etcétera, etcétera. Completamente. Y además que solamente así los niños pueden llegar a tener un rol notorio y se pueden sentir empoderados ante la situación que se está presentando ahorita, como las situaciones venideras, porque sabemos que estamos en un mundo completamente cambiante y que los cambios son constantes y la facilidad con la que ellos deben reinventarse también debe ser muy alta. Juanjo, antes de seguir, yo quisiera que nos explicaras a todos cómo dar esa confianza que el aprendizaje basado en proyectos sí funciona. Uno cómo puede demostrar que ya el examen no va igual, que se abre la puerta, que usemos rúbricas diferentes para poder evaluar o demostrar, porque en realidad a los chicos no se les va a demostrar, pero sí a otras directivas y se les tiene que demostrar que en realidad lo que se está haciendo funciona. Bueno, a ver, hay dos partes que me gustaría contar a esta pregunta, si me permites. Por una parte, porque ¿cómo podemos demostrar que funciona en lo que tiene que funcionar? Yo llevo 30 y tantos años trabajando. Cualquiera que visite mi página web en el apartado proyectos puede ver un montón de proyectos que están trabajándose desde hace muchos años, tanto nacionales como internacionales, como centrados en todos los niveles de enseñanza y los resultados que se han obtenido, pues yo hasta ahora estoy contento, humildemente contento sobre todos ellos. Tanto es así que seguimos aumentando, ¿no? Ahora mismo la última creación ha sido intentar generar un laboratorio, ¿no? Laboratorio de innovación educativa
educativa, ¿no? Y constituido como asociación, que además están estableciendo ya contactos nacionales e internacionales en la idea también de generar espacios formativos, ¿no? De formar a docentes sobre esta parte. Con lo cual, ¿por qué? Porque se está demostrando efectivamente que el aprendizaje basado en proyectos puede ser eficaz en lo que tiene que ser eficaz. Esa es la primera parte, porque hay otra segunda, y es que no tiene que ser eficaz en todo. Y esto yo creo que es un gran error que se está cometiendo con las metodologías en general y con el aprendizaje basado en proyectos en particular. El aprendizaje basado en proyectos, no creo, mi opinión, humildemente, es que no tenemos que trabajar todo el tiempo por proyectos ni para todo. Pero el aprendizaje basado en proyectos puntúa mucho mejor en el desarrollo de competencias, de habilidades concretas, y puntúa un poco peor en los procesos de pensamiento, digamos, de orden inferior, ¿no? En la famosa taxonomía de Bloom, ¿no? Pues los procesos de pensamiento de orden inferior puntúa solo un poco mejor. ¿Esto qué quiere decir en términos didácticos? Pues lo que quiere decir es que a mí no se me ocurriría para nada, nunca, montar un proyecto para enseñar a los niños la tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque, a ver, es como matar, decimos nosotros en mi país, matar moscas con una bala de cañón, ¿no? Es decir, bueno, pues es como hacer un desarrollo didáctico muy grande, muy complejo, para un resultado muy pequeñito, muy concreto. Sin embargo, ¿los niños tienen que saber la tabla de multiplicar? Pues sí, claro que la tienen que saber. Entonces, ¿y qué recurso utilizo para ello? Pues a lo mejor gamifico o a lo mejor, ¿no? Es decir, hay otros recursos metodológicos adecuados para determinados procesos. ¿Para qué es bueno el aprendizaje basado en proyectos? Pues para lo que llamaba Bloom los procesos de pensamiento de orden superior, o sea, desarrollar el pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo, pensamiento creativo, es decir, ese tipo de pensamientos, de procesos de pensamiento son interesantes. Y eso sí los desarrolla muy bien el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, bien, pues mi opinión es, hagamos que el docente sea el experto en el desarrollo didáctico, y entonces que pueda decidir cómo quiere, qué quiere enseñar y cómo lo va a hacer. Si tengo que enseñar determinados procesos de pensamiento o determinados contenidos, pues los voy a enseñar utilizando estos recursos, y para este otro tipo pues voy a utilizar otros. Entonces, lo lógico sería escuelas, aulas, salas de clase en las que el docente quiere enseñar una cosa y utiliza un juego, a la vez que eso luego un rato después entra en un proyecto porque está enseñando otro tipo de procesos más complejos, ¿no? No sé si me explico. Entonces yo creo que es necesario dar libertad a los docentes y entender que humildemente que el aprendizaje basado en proyectos tiene que servir solamente para lo que tiene que servir, ¿no? Que es para desarrollar esos procesos de pensamiento de orden superior, que realmente es para lo que es, bueno, se demuestra realmente valioso. Entonces ahí es donde yo sí creo que es muy demostrable que el ABP PBL, ¿no? Pues tiene eficacia real, ¿no? No tiene una eficacia relativa, ¿no? Intentar utilizar el ABP para todo no es justo con los docentes, ¿no? Creo que tenemos que dar poder y creer en los docentes. Los docentes son los expertos en su aula. Tenemos que poner encima de la mesa todas las baterías didácticas para que ellos sean capaces de poder elegir las estrategias didácticas que consideran más adecuadas. Juanjo, definitivamente este es un tema que a María José y a mí nos apasiona mucho y que tiene tantos matices que hemos nombrado, del que podríamos seguir hablando por horas, pero pues desafortunadamente tenemos que empezar a cerrar. Y a mí me gustaría que tú nos dejaras con dos cositas. Para todos esos profesores que nos están escuchando en este momento y de pronto salen inspirados, salen curiosos y salen con ese pensamiento de hacer una idea nueva, pero que el día de mañana van a regresar a sus aulas y se van a encontrar una vez más inmersos en un sistema tradicional. ¿Qué consejos les darías tú a esos profesores que quieren empezar, así sea poco a poco, granito a granito, a cambiar y a transformar la forma en la que enseñan y la forma del sistema educativo? ¿Qué consejos les darías? Consejos de pronto prácticos que puedan empezar a utilizar ya mismo. Y número dos, ¿qué recursos nos recomiendas? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus libros? Cuéntanos un poco más de cómo podemos
adquirir más conocimiento e inspiración? Bueno, yo desde mi punto de vista, la manera de trabajar, hay como dos líneas que son necesarias, ¿no? Es decir, yo diría, oye, que queremos, tenemos la realidad que tenemos, que todos conocemos y a veces lloramos, ¿no? Decimos, madre mía, los docentes están muy por delante de las políticas educativas, ¿eh? Esto, Felipe, es una cosa real. Están muy por delante y saben que hay que cambiar las cosas, pero se encuentran con políticas educativas que les están cortando las manos, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos. Una es la formación, es necesario formarse, aumentar la formación en metodologías activas, en ABP. Yo en ese sentido estoy muy activo en trabajar con equipos, con centros y igual que yo hay otras muchas gentes que estáis apostando por formar en ABP. Yo creo que formarse es algo importante, adquirir herramientas, bueno, trabajar desde ahí, leer mucho. Y luego la otra parte es, la gran ayuda desde mi punto es la red. Es necesario generar red, sentir que lo que estamos haciendo no es algo aislado de nuestro aula, en la que nos peleamos con nuestros compañeros reaccionarios, ¿no? Que tenemos todos, sino más bien que hay un montón de docentes ilusionados por el cambio y que quieren el cambio y ese es uno de los grandes motivos de la creación del laboratorio, ¿no? Que es, en definitiva, nosotros, fíjate que cuando hacemos las formaciones en el laboratorio en la BINE, ¿no? Laboratorio de Innovación Educativa, hacemos las formaciones a los centros, a las personas, no acreditamos, no damos un papel, lo que decimos es ven a trabajar con nosotros y vamos a formar parte de una red. No queremos ser muchos, pero queremos estar muy cerquita, ¿no? Y que podamos compartir experiencias, porque si lo que hace ese docente solo en su aula se queda en su aula, pues es una lástima, pero si lo podemos poner en un papel y en relación a otras redes y tal. Y hay muchas redes que están funcionando desde la innovación y que eso puede ser interesante. Y en relación a mí, yo estoy totalmente cercano y abierto a todo el mundo. Bueno, es verdad que yo estoy casi todo el tiempo en España, viajo de vez en cuando por algunos países, ¿no? de América a hacer algunos cursos, talleres, formaciones, etcétera, pero es cierto que tenemos el gran hándicap de verdad de 7 horas, de 8, 6, 7, 8 horas de distancia, ¿no? Entre unos países y otros, y claro, esto es lejano, pero yo desde luego estoy en mi página web, juanjovergara.com, veréis que está mi web, mis proyectos, mi correo, ¿no? En labine.org, que es una asociación que hemos creado algunos compañeros, pero y que yo presido muy honrosamente, y también estamos abiertos a recibir y a contactar, ¿no? Yo creo que son unos elementos también en Twitter, ¿no? Es decir, yo creo que estoy suficientemente activo y encantado. Y yo creo que, bueno, tú dirás, Felipe, vosotros diréis, María, a mí cuando se me escribe o me habláis y me decís, oye, pues hablamos, pues yo estoy encantadísimo de hablar, de compartir y estoy totalmente feliz. Aparte de ello, pues mis libros, los libros que habéis citado, más alguno. Ahora mismo estoy terminando uno que saldrá en la editorial Narcea, que habla también de aprendizaje basado en proyectos desde un punto de vista muy práctico. Tengo algún curso a través del Ministerio de Educación de España online sobre metodologías activas. Estoy trabajando en un curso que va a salir a partir de ahora en octubre en Chile, pero que no sé si se tendrá porque lo está gestionado a través de SM. Con la VINE estamos organizando también escuelas formativas online que permitan un poco el trabajo en metodologías activas. He tenido un curso, o está activo un curso en algunos países sobre metodologías activas también centradas en la implementación en la práctica. Es decir, yo creo que, sí, que estoy a vuestra disposición, encantadísimo en todo momento. Claro que sí, y te quiero pues agradecer de verdad por todo ese trabajo que llevas haciendo durante muchos años y por esa voluntad de tener
las puertas abiertas de compartir tu conocimiento, de inspirar a otros profes, de cambiar la vida de los niños y por último, pues por tomarte el tiempo de hablar con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Que te agradezco de todo corazón. Es para mí un gran placer, además creo que aprendo tanto como pueda yo aportar, sin duda, o sea que es muy formativo y muy agradable para mí contactar con vosotros, que estáis haciendo un trabajo tan interesante desde ese podcast, ese espacio educativo que estáis creando. ¿Quieres implementar el aprendizaje basado en proyectos en tu salón? Síguenos en nuestras redes sociales, donde cada día te traemos ideas, recursos y muchas cosas más sobre esta y otras metodologías que están transformando la educación. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, y juntos crearemos una educación que les sirva a los niños de hoy.